Buenas tardes. Primero, gracias a todos por venir. Es un motivo de satisfacción para el Departamento de Servicios Sociales, para la UPCK, la Unidad de Prevención Comunitaria de Conductas Adictivas del Ayuntamiento de Guardamar, organizar este acto y tener esta respuesta por parte de los ciudadanos, de la población, y es un motivo, pues como he dicho anteriormente, de satisfacción. El motivo de satisfacción es doble. Por un lado, porque estéis todos aquí y esto es señal de que la gente sigue motivada, tiene interés, quiere desarrollarse personalmente y a todos los niveles. Y el segundo motivo de satisfacción es tener hoy con nosotros a Vicente Simón. Y creo que es el gran autor de que todos vosotros estéis aquí, lógicamente, faltaría plus. Eso lo tenemos claro. Pero bueno, es un orgullo para nosotros que estés aquí, Vicente. Es un orgullo para nosotros, Marta Dueñas, que estés con nosotros hoy también. Y voy a pasar un poco a mi papel de presentador de este acto y de estas personas que nos acompañan hoy. Como he dicho, Vicente Simón es valenciano de nacimiento, valenciano de arraigo y de residencia. Estudió la carrera de Medicina en la ciudad de Valencia y obtuvo el doctorado de Medicina y Cirugía en 1973. Trabajó como asistente investigador en una palabra muy rara, que es en Alemania, en el Winchester Fritzsche Assistent, en el Departamento de Fisiología de la Universidad de Ruhr, Alemania, en donde comenzó a interesarse por el estudio de la conducta. De vuelta en Valencia, se especializa en psiquiatría e inicia la docencia de la psicología fisiológica en la Facultad de Psicología de la Universidad de Valencia. Fundó el Laboratorio de Investigación en Psicología Fisiológica y ha sido director del Departamento de Psicobiología hasta el año 2003. En 1983 obtuvo el título de catedrático de Psicobiología de esta universidad. Ha realizado investigación básica en farmacología de la conducta, publicando numerosos trabajos científicos en revistas internacionales. Ha dirigido multitud de tesis doctorales, entre ellas, antes comentábamos, la de María Pérez Conchillo, una compañera que también estuvo aquí el otro día, también una gran institución a nivel de la psicología y de la sexualidad. Y también participó y va a participar en un acto que vamos a organizar en unas jornadas en unos talleres de jóvenes de educación afectivo-sexual que vamos a empezar este curso escolar. Desde hace 20 años se dedica al estudio de la conciencia y a la práctica de la meditación, habiendo publicado varios trabajos sobre el tema y participando en cursos y retiros, tanto nacionales como internacionales. En 2007 publicó la revisión Mindfulness y la neurobiología, que contribuyó al inicio del interés por el mindfulness en España. Es miembro fundador y presidente honorífico de la Asociación Española de Mindfulness, AMINT, antes AMIS, una asociación sin ánimo de lucro dedicada a la promoción y formación de profesionales de la salud interesados en integrar la atención plena en la práctica clínica. Es académico correspondiente de la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana. Es autor de multitud de libros, artículos, director de multitud de tesis doctorales y entre los libros destacar Iniciación al Mindfulness, Vivir con plena atención, Aprender a practicar el Mindfulness y La compasión, el corazón de Mindfulness. Me he puesto un poco a buscar en Google porque quería un poco resaltar la importancia, lo importante que es Vicente Simón, y me he encontrado multitud de citas. Voy a destacar dos. Una de La Opinión, de A Coruña, del 2012, que decía: Vicente Simón, Valencia, 1946, es psicobiólogo y psiquiatra, pero sobre todo es un gran estudioso de la conciencia y de los efectos en la mente de la meditación, una práctica milenaria en Oriente que en Occidente ha generado un movimiento internacional denominado Mindfulness. He encontrado otra revista, también otra cita, otra referencia a él, en la revista muy interesante. En la actualidad es uno de los principales expertos en neurobiología del mindfulness o atención plena, una técnica basada en la meditación budista que, según los últimos estudios científicos, puede modificar el cerebro. Yo creo que la importancia de Vicente Simón y la expectativa cada vez que acude a un sitio. Antes decíamos que cuando va a Logroño pues también tiene esta respuesta, y que tiene esta respuesta en algunos sitios, y le ha chocado que Guardamar y Logroño han sido dos sitios donde ha tenido esta respuesta. Y tiene que ser el vino. Bueno, también nos acompaña Marta Dueñas. Marta Dueñas Mínguez, ella ya ha colaborado con este
con esta Concejalía de Servicios Sociales, ha colaborado con esta Concejalía de Servicios Sociales, ha impartido talleres, ha realizado actividades en el Ayuntamiento de Guardamar y para el municipio de Guardamar. De hecho, muchos de los que hay aquí la conocéis. Ella ha trabajado principalmente en un programa que estuvimos trabajando en este curso, al principio del curso escolar, con los profesores de los centros escolares, y el objetivo de este programa era enseñar esta técnica de mindfulness y que ellos hicieran un poco de altavoz de la técnica, que fueran ellos los que la pusieran en práctica con los alumnos, porque creemos que este desarrollo personal es importante y es importante empezarlo desde la base. Marta Dueñas también es psicóloga, ella es licenciada por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED, y actualmente es psicóloga general sanitaria y orientadora educativa y docente. Se dedica principalmente, pues, un poco a trabajar en la evaluación y tratamiento psicológico de diferentes trastornos, impartición de cursos basados en el mindfulness y cursos de desarrollo personal, inteligencia emocional, realiza escuela de padres y, como he dicho, pues ha colaborado en varias ocasiones ya pues, con nosotros y es un lujo también tenerte a ti. Gracias, Marta. Vamos a empezar la sesión de hoy, la charla de hoy, la conferencia de hoy, con una pequeña sesión de meditación que va a dirigir Marta. Y yo ya, pues bueno, de resaltar de nuevo el agradecimiento al Departamento de Servicios Sociales, el agradecimiento a la UPCK, que son infatigables, y agradeceros a vosotros, a todos, que estéis hoy aquí, nada más. Hola, ¿se oye bien? ¿Sí? Ok. Buenas tardes a todos y muchísimas gracias de corazón por estar aquí. Hay muchas caras conocidas y yo me siento como en familia. Gracias. Bien, esto del mindfulness, los que no sabéis en qué consiste, hoy vais a conocer un poco más, pero principalmente es vivir la experiencia del presente, con lo cual vamos a comenzar viviendo esta experiencia y luego escucharemos la ponencia de Vicente. Okay. Simplemente deciros que para vivirla plenamente, y esto es una elección personal, si vosotros queréis, yo os invito a que cerréis los ojos, a que, si puede ser, la espalda no esté completamente en el respaldo, sino que esté un poco, no erguida, pero no rígida, ¿vale? Que os sentáis cómodos. Si tenéis que cambiar la postura, durante la práctica la podéis cambiar sin ningún problema, pero pensad que como una especie de hilo tirará de vosotros de la coronilla. Las manos pueden estar colocadas donde mejor queráis, ¿vale? Bien, ambos pies en el suelo, si es posible. Y cuando queráis podéis cerrar los ojos. Vais a escuchar el sonido de los platillos, de los crótalos, 3 veces al comienzo de la práctica y 3 veces al final. Meditación de campo abierto con bondad. Comienza esta práctica posando suavemente la atención en el pecho, dejando que el pecho se abra y se expanda, sintiendo claramente el océano de la respiración en el pecho. Deja que la atención se haga fuerte en el corazón y entra en el espacio abierto de la conciencia permisiva del corazón, abriéndote a todo cuanto te suceda en este momento, percibiendo todo aquello que acontece en tu conciencia. Relájate en el corazón y permite que cualquier objeto se presente. Eres la conciencia pura, estableciendo una relación de bondad
con el objeto que aparece en tu mente. Puedes decirle amorosamente a ese pensamiento, a esa emoción, a esa distracción, a ese temor, a esa preocupación, a ese dolor, a lo que sea que esté pasando por tu mente o por tu corazón, puedes decirle, te veo, estoy presente aquí para ti. Bienvenido pensamiento, bienvenida emoción, bienvenido dolor, bienvenida sensación. Imagina que en tu corazón hay unas manos suaves, preciosas, que acarician a ese pensamiento, a ese proceso interno, a lo que sea que se presente. Acaricia con las manos del corazón lo que sea que esté emergiendo ahora mismo en el centro de tu conciencia. Aparezca lo que aparezca, establece una relación de bondad. Bienvenido, te veo, te acaricio. Y aún más, prestándole esa atención bondadosa, sé una con este objeto. Sé uno con él tan profundamente como puedas. Dale espacio para que se exprese tal y como es. Y cuando cambie, se transforme, se diluya o se vaya, despídete de él también con bondad y afectuosamente, sin desear que se quede, sin quererlo controlar. Algunos objetos se quedarán más tiempo y necesitarán más bondad y atención. Otros pasarán velozmente. Siente toda la amplitud que hay en tu interior y quédate en ella y en esa bondad primordial mientras atiendes a cada objeto, acogiendo con cariño todo cuanto surge en tu conciencia, porque todo emerge para ser aceptado, amado, clarificado e iluminado por el observador bondadoso. No elijas nada, no prefieras nada, no evites nada, no disuelvas nada, permite que se presente lo que sea. Y cuando se presente, dile, te veo, estoy presente aquí para ti. Bienvenida emoción, bienvenido pensamiento, bienvenido dolor, bienvenido placer, bienvenido aburrimiento, bienvenido cansancio, bienvenida distracción. Y envuelve con las manos aterciopeladas del corazón cada cosa que se presente. Como es acariciar a un pensamiento hasta que él solo se deje ir. Como es acoger a una emoción en tus brazos hasta que ella sola se deje ir. Simplemente estás contactando con tu verdadera naturaleza, la conciencia amorosa, bondadosa, permisiva, viva y espaciosa,
Quédate allí tranquilamente durante estos instantes de silencio. Descansa por fin en el espacio abierto de la conciencia permisiva del corazón, en la que no hay juicios ni pensamiento, en la que solo hay bondad, bondad y comprensión. Estás en el lugar en el que puede aparecer cualquier cosa, por terrible que sea, y acogerla con bondad, con precisión y suavidad, dándole la libertad para que se exprese hasta el final. Este es el espacio en el cual de verdad las cosas pasan y se liberan, donde está la libertad, y ahí no puedes quedar atrapado o atrapada en nada. No hay nada que temer allí, y todo lo que viene es para ser conocido y abrazado hasta el final. Te invito a que vayas llevando poco a poco las manos a tu corazón, mostrándote bondadoso, bondadosa hacia ti mismo, hacia ti misma. Estableciendo tu compromiso para practicar campo abierto con bondad en todos y aquellos ámbitos de tu día a día. Todo lo que se presente lo acojo, le doy la bienvenida, dejo que se exprese para comprenderlo hasta que se deje ir. Mi corazón acaricia todo cuanto sucede. Yo creo, creo que nos hemos quedado pues en una actitud totalmente favorable para escucharte, Vicente. Gracias, Marta, por la experiencia y por este momento, ¿no?, de encontrarse con uno mismo. Cuando quieras, Vicente. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a Marta por habernos obsequiado con esta amable meditación, que habéis tenido todos una oportunidad de saborear lo que es esto de la meditación, los que no lo hubierais tenido ya. Y bueno, a mí me ha sabido mal como muchas veces que se acabara, ¿no? Porque yo estaba muy bien y ahora me toca a mí hablar. Bueno, pues quiero agradecer a los organizadores, a la propia Marta, a Ana Puigcerver, al concejal de Bienestar Social de Guardamar, a todos los que han contribuido a organizar este acto. Bueno, pues que a eso debo estar aquí con vosotros. Y muchas gracias. Y bueno, pues voy a tratar de responder un poco, a hablar un poco sobre lo que es mindfulness, ¿no? Desde las muchísimas cosas que se pueden decir, ¿no? Pues vamos a comenzar. Mindfulness, para empezar, es una palabra inglesa que, digamos, en inglés no es una palabra muy habitual, pero tampoco es ninguna rareza. Quiero decir que es una palabra del idioma inglés que nos traduce una palabra sati del idioma, digamos, antiguo de los hindúes, que
que quiere decir eso de atención, memoria, una palabra complicada de traducir, tanto del sati al inglés como del inglés al español. Y en español se ha traducido por conciencia o atención plena. Bien, entonces vamos a hablar un poco de mindfulness, y precisamente porque me han dicho que en el público pues hay gente que lo conoce y hay gente que no lo conoce, pues he puesto un par de definiciones que quizás ayuden a centrar lo que es mindfulness. Realmente la palabra en sí es, ya digo que es complicada, y es muy complicada también la utilización que se hace de ella. Quiero decir que no es una palabra de un solo significado, sino de muchos significados. Esto no sé si retumba un poquito. Sí. A ver este de aquí. Yo lo he apagado. ¿Qué es este? Sí, ya lo apago. A ver si este... Es que está un poco alto seguramente. Bueno, entonces... o quita el otro también, sí. Es que no sé cómo se quita. Sí, a ver... Supongo que será eso, sí. Y este, por lo menos ahora, funciona mejor. Bien, entonces, estas definiciones, lo digo para que os vayáis un poco metiendo en el tema. Ya digo que mindfulness no es una sola cosa, sino... Yo hablo muchas veces del fenómeno mindfulness como algo que ha sucedido o está sucediendo y que es muy complejo, porque tiene aspectos sociales, aspectos más concretos. Bueno, entonces, por eso os muestro estas definiciones que me intentan dar un reflejo de lo que es. Ahí tenéis la primera, histórica, y asimilación por parte de la cultura occidental y especialmente de la ciencia de las tradiciones meditativas de cualquier procedencia, especialmente las budistas. Quiero decir con esto que es un fenómeno que se está desarrollando en la cultura occidental, en el cual estamos asimilando aspectos de lo que se llamaba las tradiciones meditativas, que existen en todas las civilizaciones de todo el mundo. Porque siempre que hay un ser humano hay estas tradiciones de meditación o de, como ahora luego veremos, un cierto modo de emplear el cerebro. Entonces, lo que sí que es verdad es que en el nacimiento de este movimiento mindfulness ha jugado un gran papel el budismo. Esto es un hecho histórico y ya veremos en qué queda todo este gran papel que ha jugado el budismo. Pero yo digo que es una asimilación por parte de la cultura occidental. Por eso es un fenómeno que realmente es muy occidental. Aunque tenga una raíz muy oriental, es un fenómeno muy occidental. Y se está propagando con todas las características de un fenómeno del siglo XXI. Bueno, otra definición que es la neurológica, o una de ellas, un conjunto de prácticas orientadas a la optimización del funcionamiento cerebral. Porque realmente es eso, es decir, todo lo que se ve que va bien para que el cerebro funcione mejor, pues más o menos es absorbido por mindfulness en cierta forma. Otra definición neurológica, el cultivo de las facultades más específicas del cerebro humano y que más nos diferencia del funcionamiento cerebral de otras especies. Porque realmente en mindfulness lo que estamos es cultivando aquella zona del cerebro más propia de los seres humanos, más nueva evolutivamente, que es la corteza prefrontal. Otra definición sería esta filosófica, una forma de vida que aspira a la sabiduría y la felicidad. De esto diremos algo más. Otra definición fenomenológica es la consciencia que surge al prestar atención intencionadamente en el momento presente y sin juzgar. Esta definición es de Jon Kabat-Zinn, que es uno de los que más han contribuido a poner mindfulness un poco, por lo menos a darla a conocer en el mundo. La evolutiva en el sentido de calmar la mente para ver con claridad y eventualmente acceder a otros estados de consciencia. Evolutiva en el sentido, no en el sentido de Darwin, sino evolutiva en el sentido de la vida de un ser humano, cómo va progresando a lo largo de la vida. Y por último, esta mental, mindfulness es en sí misma algo muy simple y familiar. Es una capacidad humana universal y básica que consiste en la posibilidad de ser conscientes de los contenidos de la mente. Bueno, ese ramillete de definiciones lo único que pretende es poneros un poco en el foco de lo que es mindfulness, el fenómeno mindfulness, que es un fenómeno complejo, por eso le llamo fenómeno, porque pues, afecta a casi todos los aspectos de la vida social actual del Occidente, ¿no? Por supuesto a la ciencia, que quizás es un poco de donde se basa en gran parte, por ejemplo, a la medicina, a la psicología, pero también afecta a la política o al deporte,
o a la educación de los niños. Es decir, es un fenómeno global. Yo lo veo como un fenómeno global que se va extendiendo, digamos, especializándose según hacia dónde se extiende. Pero por eso el haber dado definiciones tan diversas, para que os hagáis idea de que es algo complejo y que va un poco, yo creo que va extendiéndose por toda la sociedad. Y evidentemente un fenómeno que se extiende por todas partes, pues siempre encuentras algo que criticar, ¿no? Pero bueno, de momento así avanza. Bien, entonces yo creo que mindfulness, si tiene tanto éxito, perdonad, estoy saliendo de un constipado. Si tiene tanto éxito es porque viene a satisfacer dos necesidades, yo digo dos, se podría decir probablemente más, del ser humano contemporáneo. Ahí tenemos, por una parte, aliviar el estrés, que todos sabemos que vivimos una vida estresada porque las condiciones que se han ido produciendo pues han dado esto que tenemos aquí delante, y ya veremos, pero esto no se para, es decir, que vamos a vivir tiempos aún más estresantes, probablemente. Entonces, ese alivio del estrés es una necesidad, y por eso mindfulness, en cierta forma, viene muy bien para aliviar el estrés. Quizás también dentro de ese apartado de aliviar el estrés se puede incluir otras cosas más complejas, como por ejemplo pues el tratamiento de ciertos trastornos mentales. Y digamos que todo lo que viene de alguna forma, a aliviar el sufrimiento. De ahí la enorme conexión con el budismo, porque el budismo es iba a decir una religión, no lo es, bueno, es una religión según como lo mires, pero es sobre todo una psicología que intenta aliviar el sufrimiento. Entonces, por eso una de las cosas que hace mindfulness es aliviar el estrés y el sufrimiento, y por eso viene muy bien a este momento de la humanidad. Y el segundo, darle sentido a la vida. Eso quizás sea menos reconocido, pero yo creo que debe ser. O sea, yo creo que mindfulness al final, o poco a poco va tendiendo a dar un sentido a la vida, teniendo en cuenta que en este momento histórico muy especial de la humanidad, que va muy aprisa todo, y que nunca se ha dado antes, es imposible que se hubiera dado antes que ahora. En este momento histórico las cosas es fácil que pierdan el sentido, y es fácil que la gente pierda el sentido de su vida, ¿no? Y por eso todos tenemos esa necesidad de sentido. Yo creo que mindfulness puede ayudar mucho. No digo que aún tenga todos los elementos para dar sentido a la vida, pero puede ir desarrollándose en esa dirección, en la de dar sentido a la vida. Lo que quiero decir es que mindfulness, si se está, digamos, propagando con tanta rapidez e intensidad, diría yo, es porque viene a hacer algo importante que en este momento hace falta que se haga. No tanto es el aliviar el estrés como dar un sentido a la vida. Bien, aquí tengo otra definición. La capacidad, me quiero meter por este aspecto un poco más descriptivo de cómo es mindfulness. La capacidad del ser humano de observar el funcionamiento de la propia mente. Es decir, lo que vamos a hacer en mindfulness es observar cómo funcionamos por dentro, ¿no? De hecho, ya habéis tenido un muy buen ejemplo en la meditación de Marta, en la que ha presentado una serie de cosas y ha presentado cómo se relacionaba con esa serie de cosas que aparecían, ¿no? Cuando uno se pone a meditar, esto lo quiero resaltar porque hay mucha gente que cree que se va a encontrar o que utiliza mindfulness para conseguir ciertos fines, lo cual en parte está bien, pero no es todo el asunto de mindfulness. En parte, mindfulness es una aventura, es decir, es el conocimiento de uno mismo, ponerse a conocer uno a sí mismo, y entonces vas a descubrir cosas que no sabes actualmente, porque si no, no emprenderías el viaje. Si ya lo supieras, no tendrías que averiguar nada, ¿no? Es decir, si ya te conocieras, no tendrías que conocerte. Bueno, pues quiero decir con esto que mindfulness es un camino, en el fondo tú no sabes a dónde vas a llegar con ese camino. Algunas cosas las puedes saber, pues puedes saber que vas a estar más tranquilo, que se te va a aliviar el estrés, vale, eso sí, pero hay más cosas que aún no sabes cómo acabarán, porque tú sabes cómo inicias el camino, pero no sabes cómo se va a terminar. Bien, entonces vamos a pasar un poquito a hablar de la consciencia, porque lo he dicho antes o lo decía en esta otra diapositiva y lo vuelvo a repetir, la capacidad del ser humano de observar el funcionamiento de su propia mente. Bueno, pues ¿esto qué es? Consciencia, al fin y al cabo. O sea, mindfulness es una forma, un fenómeno que trata de la conciencia humana.
Fijaos en esta definición de la consciencia. Esta es una definición, digamos, biológica. Es una característica biológica de los cerebros humanos y de los de algunos animales. Está causada por procesos neurobiológicos y es una parte del orden biológico natural, como pueden serlo la fotosíntesis, la digestión o la mitosis. Esta definición, que está muy sesgada biológicamente, pero al fin y al cabo viene a decir una cosa muy sencilla, que no somos nosotros los únicos que tenemos consciencia, sino que hay muchas especies animales que tienen consciencia. Por ejemplo, pues todos conocéis los gatos, los perros, bueno, y otros muchos, ¿no? Lo que pasa es que no todos tienen la consciencia igual, ni todos tienen el mismo grado de consciencia. Pero bueno, sabemos por tanto que la consciencia es algo que aparece en la evolución, aparentemente aparece en la evolución, en un determinado momento que no sabemos cuándo es, pero que hay una serie de especies que son conscientes. Y nosotros, por supuesto, somos conscientes. Bien, ahora ya vamos a pasar a la consciencia humana. Ser consciente consiste, esta definición que es de un filósofo en realidad, pero que a mí es de las más sensatas, dice, consiste esencialmente en tener sensaciones, o más generalmente tener representaciones mentales cargadas de afecto de algo que me sucede a mí aquí y ahora. Tener representaciones mentales cargadas de afecto. La meditación que ha hecho Marta ha nombrado los pensamientos, las emociones, representaciones mentales, pero cargadas de afecto. Es decir, en la consciencia siempre hay afecto. Lo que pasa es que muchas veces no es sobresaliente, y muchas veces no te das cuenta, pero por definición la consciencia tiene un componente afectivo, porque todo se vive con un cierto matiz afectivo, sea positivo, negativo, neutro. Siempre hay un matiz afectivo en la consciencia. Y esto es, digamos, tal como hoy entendemos lo que es la consciencia en el cerebro, esto es así. Es decir, la consciencia surge cuando, como dice ahí, aparecen unas representaciones mentales cargadas de afecto. Y Marta ha hecho muchas alusiones al afecto y al final hemos acabado con las manos sobre el pecho, como una actitud afectiva hacia las representaciones mentales que se nos estaban apareciendo en la mente. Bien, entonces por eso se puede decir que hay varios niveles de consciencia, hay muchos más de dos, puesto dos para simplificar. El nivel, la consciencia nuclear o básica, que es la que tienen los demás animales, y la nuestra, que es la autoconsciencia, que la tenemos pero no la tenemos todo el rato, es decir, la tenemos la capacidad pero no todo el rato estamos autoconscientes. Cuando nos despertamos por la mañana y te das cuenta de que estás aquí y que vas a vivir un poquito más, entonces tienes esa, primero, la conciencia nuclear o básica. Cuando vas conduciendo por la autopista muchas veces vas en piloto automático. Estás consciente, como está consciente el gato, el perro, están haciendo sus cosas, pero no entramos en la autoconsciencia humana, que es que te das cuenta de lo que está pasando en tu mente. Ese es el paso siguiente, que ya no lo pueden dar otras especies, quizás un poco tienen algo de autoconsciencia, los chimpancés, o sea, los grandes simios, los simios más avanzados, tienen algo de autoconsciencia, pero no en el grado que nosotros tenemos. O sea, no es que nosotros estemos todo el día con esta conciencia, bueno, la posibilidad la tenemos, pero no estamos todo el día en ella, es decir, no estamos todo el día autoconscientes, sino a ratitos. Y mindfulness lo que pretende, o lo que te ayuda, es a que estés más autoconsciente más tiempo, estés más tiempo autoconsciente. O sea, que estés más tiempo en el estado de conciencia característico de la conciencia humana, que no es el estado de conciencia de los animales. Aquí esta imagen la utilizo yo para hacer una metáfora que pueda ayudar a los que sean más visuales, que imaginaos pues dos jugadores de ajedrez, como veis ahí, dejar al perro en paz porque no lo voy a meter en la metáfora. Tenemos dos jugadores de ajedrez y cada uno lo que hace, ¿qué es lo que hace cada uno de ellos? Pues intenta vencer al otro, es decir, intenta mover las fichas en el tablero de forma que, siguiendo una serie de leyes aprendidas en este caso, pues venza al otro. Bien, entonces esto es una metáfora de lo que hacemos nosotros en la vida. En la vida estamos intentando no vencer a otro, a veces también, pero sobre todo estamos intentando sobrevivir. Estamos intentando jugar bien nuestras cartas, nuestras piezas, para que no nos muramos tan pronto, entonces para que vivamos lo mejor posible, para que aguantemos vivos, incluso nos reproduzcamos, etc. Entonces, digamos que la mente de uno es toda serie de
de mecanismos que ponemos en marcha para salir adelante en la vida. Y eso es lo que está haciendo metafóricamente los dos jugadores. Y ahora introduzco una tercera imagen, que no es el perro, que es la señora esta. Y la señora esta lo que hace es, digamos, vamos a suponer, está observando el juego, está observando cómo juegan, ¿no? Y la señora es lo que yo quiero representar por la consciencia, que la consciencia está mirando cómo tú juegas tus cartas en la vida, está mirando lo que hace tu mente. Es decir, que nuestra consciencia lo que es capaz de darse cuenta de lo que está haciendo nuestra mente. Esa es la consciencia. Y ese es el paso que no pueden dar, o muy poco, las otras especies animales. Nosotros, en cambio, podemos saber cómo funciona nuestra mente. Y ese mirar a nuestra mente y saber cómo funciona, en el fondo es lo que aprendemos cuando hacemos mindfulness. O sea, eso es la autoconsciencia que yo decía. Es decir, que yo me doy cuenta, por ejemplo, me puedo dar cuenta de que ahora mismo pues estoy hablando, de que ahora mismo me estoy moviendo, me puedo dar cuenta de casi todo, ¿no? Me puedo dar cuenta de cómo planeo una cosa, qué estrategias sigo para conseguir algo que quiero conseguir, y por tanto puedo decir, pues lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal. Es decir, toda esa capacidad de ser conscientes, en el fondo de la propia consciencia, si se quiere, o ser conscientes de nuestra mente, esa es la consciencia humana. Y mindfulness es un entrenamiento para estar más tiempo en esa consciencia humana. La idea de mindfulness es estar mucho tiempo, en principio, en esa consciencia humana en la cual nos damos cuenta de lo que hacemos. Claro, esto tiene tremendas consecuencias, porque quiere decir que podemos cambiar la mente, o sea, que podemos cambiar cómo funciona nuestra mente. Los animalitos solo se tienen que limitar a cambiar cómo, digamos en la metáfora de antes, cómo juegan al ajedrez, ¿no? Es decir, los animalitos tienen que simplemente siguen a su mente y pues se defienden, atacan, hacen lo que toque en aquel momento. Pero no se pueden dar cuenta de que están haciendo eso, y eso es lo que nosotros podemos hacer. Y claro, una de las implicaciones más enormemente importantes que tiene es que podemos cambiar cómo funciona nuestra mente. Claro, eso da un cambio total a las posibilidades de un ser que tenga eso, que es el caso nuestro. Nosotros podemos cambiar cómo funciona nuestra mente. No solo podemos cambiar lo que hacemos en el mundo, sino que además podemos cambiar cómo nuestra mente afronta el vivir en el mundo. Bueno, entonces una de las cosas que pasa más interesantes, después haremos un rato para preguntas, una de las cosas más interesantes que pasa y que es muy importante tenerla en cuenta es que conforme uno observa cómo funciona su mente, uno se va desidentificando. Es decir, nosotros en principio estamos identificados con la mente. O sea, nosotros nos creemos que somos el que hace las cosas, el que sufre, el que tiene placer. Pero realmente, cuando lo observas mucho tiempo, se produce ese fenómeno que se llama desidentificación. Es decir, que poco a poco lo observado lo ves como que no eres tú. Es decir, te vas distanciando de lo observado. Si yo observo las botellas de agua en la mesa, me doy cuenta de que no soy yo. Las botellas están ahí, yo tengo una relación con las botellas, pero no soy yo. Y entonces ese proceso, que con las botellas no tiene nada de particular, pero claro, ese proceso es curioso cuando pasa con tus propias emociones. Cuando tú observas tus emociones, poco a poco te vas distanciando de las emociones. No sé si tengo aquí una frase de Mathieu Ricard que lo expresa muy bien, que dice, lo que es consciente del enfado, no se enfada. Es decir, que en tu mente, en tu consciencia, la consciencia esa autoconsciente, superior, humana, como queráis llamarle, hay algo que es consciente del enfado y esa parte queda liberada del enfado. O sea, se salva, por así decirlo, del enfado. O de la tristeza, pongamos por caso. Uno está triste y si tú eres muy consciente de tu tristeza, esa parte que es muy consciente no se entristece, se salva de la tristeza. Unas grandes consecuencias para la terapia. Una persona está deprimida, pero tú consigues que en su mente surja algo que se distancia de la depresión o de la tristeza, pues empiezas a conseguir mucho, ¿no? Entonces eso es la capacidad enorme de nuestra conciencia
es que lo dice también la frase de este hombre, lo que es consciente del enfado no se enfada. Lo que es consciente de la tristeza no se entristece, poned lo que queráis. Lo que es consciente de un pensamiento no piensa. Es decir, simplemente eres consciente y te vas desidentificando, te vas distanciando de esas cosas. Por tanto, el proceso que se produce con mindfulness y con la autoconsciencia es que tú vas cambiando tu perspectiva de las cosas. No solo de lo de fuera, sino de lo de dentro, de tu propia mente, de tu propia forma de ser. Te vas distanciando de todo eso. Es un proceso de largo alcance, por así decirlo. Eso es uno de los aspectos que se utiliza bastante en terapia, porque, claro, tiene muchas implicaciones. Pero además, dejando aparte la terapia, es un aspecto que sucede, un fenómeno que sucede cuando tú practicas meditación. Cuando tú meditas, eso se va produciendo. Lo sepas o no lo sepas, no hace falta que lo sepas. Se va produciendo ese distanciamiento, esa desidentificación. Pero esa desidentificación te permite sobrevivir a muchas cosas. Por ejemplo, te puede permitir desidentificarte de tu tristeza. Todos tenemos episodios que nos hacen ponernos tristes, pero una cosa es que nos dejemos agobiar por ese episodio, otra cosa es que lo superemos y sigamos. Entonces te puedes superar la tristeza, puedes superar el dolor, por lo menos ciertas formas de dolor, etc. Es decir, que ese fenómeno hace que reaccionemos diferente ante la vida. O sea, aquí digo yo que más que con el contenido, uno se identifica con la propia consciencia. Es decir, si tú imaginas que la consciencia, otra cosa que se habla mucho es la metáfora del espacio, que es muy bonita. El espacio, me parece que tengo aquí algo al respecto, el espacio, que es la consciencia, es como el continente. Y dentro del espacio están los contenidos, que son los objetos de la consciencia. Por ejemplo, mi emoción, mi pensamiento son objetos que están dentro del espacio, están dentro de la consciencia, ¿no? O sea que cuando uno se hace muy consciente de la situación global, uno se da cuenta que tu dolor no eres tú. Es una cosa que está dentro de ti, está dentro de ese espacio, pero no eres tú. Tu dolor, tu emoción, tu tristeza, tu ira, lo que sea, está allí, pero no eres tú. Te permite desidentificarte, te permite distanciarte. Ese ejercicio del espacio es muy bonito. Fijaos, por ejemplo, ahí. Fijaos por un momento en la imagen y veis el espacio. Imaginaos el espacio. El espacio es infinito realmente. Y dentro de ese espacio va a haber objetos. Imaginaos que el espacio es la consciencia y los objetos son los contenidos que tenéis de la consciencia, como pueden ser pues, no sé, la sensación del pie que tenéis, o puede ser el enfado, la tristeza, lo que sea está dentro de la consciencia. Es decir, está dentro, es un objeto, no es la consciencia. Siempre te distancias de los contenidos de la consciencia. Por tanto, con mindfulness aprendes a desarrollar esa gran capacidad de los cerebros humanos especiales, de momento, que pueden distanciarse, que pueden concebir las cosas, mirar las cosas desde la distancia y observar cómo funciona su mente y cambiarla. Ese es otro de los aspectos prácticos del asunto, más prácticos, ¿no? Otra cosa muy interesante que hay que decir con respecto a mindfulness es que lo que se ha visto, y esto ya es una de las cosas que científicamente se ha visto, aunque hay otros procedimientos para llegar a ello, es que nosotros, claro, una de las cosas que se está desmoronando es la concepción que teníamos sobre el propio ser humano y sobre toda su psicología. Es decir, nosotros siempre hemos creído que, primero que somos uno solo, cosa que no está nada clara. Quiere decir que no tenemos un solo yo, sino que tenemos varios yos. Y, por ejemplo, estos dos, que son los más claros, se llaman así, el self experiencial, que es el que está en un determinado momento experimentando las cosas, o sea, si, por ejemplo, hace un momento estabais en la respiración, lo que está pasando ahora, lo que yo estoy experimentando ahora, eso es lo que compone mi self experiencial. Bien, y el otro self, que es un self narrativo, que es cómo cuento yo mi vida. Entonces, estos dos selves que todos tenemos, digamos, están los dos en el cerebro y se van alternando, pero están ahí, ninguno de los dos nos lo podemos quitar. Estamos hechos así, lo vamos a hacer. Es decir, que ninguno de los dos lo vamos a extirpar. Simplemente tenemos que manejarlos bien. Tenemos que saber que a veces estamos en el yo experiencial, estamos pues, disfrutando de lo que estamos haciendo en un determinado momento, y a veces estamos en el yo narrativo, que estoy contándome yo a mí mismo cómo es mi vida, lo que he hecho, lo que quiero hacer,
Esos dos yoes o dos selves, como quieras llamarlo, están muy claros. Y se ponen de manifiesto en todas las experiencias que se pueden hacer en que son diferentes, cada uno va por su lado, lo cual es un inconveniente, pero en la práctica tenemos que convivir con ellos. Por ejemplo, hay una experiencia de las más conocidas que se hizo, pero que luego se confirman otras muchas. En esta experiencia se puso a algunos sujetos, se les ponía una mano dentro de agua fresca, fría, desagradable, parece que estaba a 17, estaba desagradable. Y entonces se le mantenía 60 segundos en el agua. Vale, y luego se les hacía sacar el agua y dice, ahora vamos a ver, la mano, quiero decir, ahora vamos otra experiencia. Y ahora le metían la mano y la tenían 90 segundos, ¿no? No 60, 90. Pero los últimos 30 segundos, sin decirles nada, les subían un poquito la temperatura. De tal forma que al final resultaba menos desagradable. Pero eran 90 segundos de agua fría. Y luego lo decisivo era lo siguiente, la pregunta. Y la pregunta es, vamos a hacer una tercera experiencia. ¿Qué preferís? ¿Que os hagamos la primera o la segunda? ¿Qué contestaba la gente? La segunda. Claro, no tiene sentido, pero es lo que la gente contesta. No tiene sentido porque en la segunda le haces pasar 90 segundos en el agua fría y en la primera le hacías pasar solo 60. ¿Pero por qué? Porque el yo narrativo cuenta la historia como le va, es decir, cuenta como él la ve. Y el yo narrativo prefiere que al final, se acuerda que al final ha habido un poquito más de temperatura. Pues bien, estos dos yos están siempre ahí, aparecen en muchas experiencias, aparecen en multitud de experiencias, que quiere decir que uno no se comporta lógicamente, ¿no?, en ese aspecto, sino que son dos yoes diferentes. Claro, eso quiere decir que hay dos formas diferentes de ser feliz también, ¿no? La forma propia del yo experiencial, que sería pasar el máximo tiempo bien. Eso es lo que el yo experiencial lo que quiere es pasar el máximo tiempo bien. Y el yo narrativo lo que prefiere es que la historia salga bien. Por eso también hay experiencias de cuando se cuentan historias de vidas. Y entonces, por ejemplo, si le dices, una señora ha vivido 70 años muy bien, pero al final pues se murió de forma traumática, vamos a decirlo así. Pues eso ya les parece peor que si le dices, no, ha vivido 30 años, pero tuvo una muerte muy apacible. Y digo, bueno, pero es así, nosotros, el yo narrativo no cuenta la duración, no se fija en la duración, pero lo tenemos todos dentro, todos nos dejamos llevar, por ejemplo, del deseo de tener vidas que acaben bien y que discurran bien, o sea, en el fondo, cuando tú trabajas para obtener logros, estás, digamos, sirviendo al yo narrativo. Porque para el yo experiencial, pues a lo mejor que podías hacer es pues, simplemente disfrutar cada día de lo que tienes. Claro, ni una cosa ni otra podemos, digamos, la sabiduría de la vida consiste en hacer que ambas cosas estén más o menos equilibradas. Porque claro, no puede ser. Todos tenemos esos dos yoes, probablemente otros también. Pero esos dos están muy claros, el yo experiencial y el yo narrativo. Como generalmente hoy día estamos en manos del poder del yo narrativo predominantemente, no digo todo el mundo ni todo el tiempo, pero lo que mindfulness pretende es desarrollar más el yo experiencial. Por eso cuando te pones a meditar, por ejemplo, el ejercicio de la respiración, estás en el yo experiencial, estoy disfrutando de mi respiración en este momento. Y por eso hay que entrenar tanto, porque estamos tan subyugados por el yo narrativo, porque el yo narrativo nos tiene un poco subyugados por diversas razones, tipo social, probablemente todas, que quieren que digamos que tengamos vidas redondas, vidas que tengan un éxito, eso es lo que nos dicen en los anuncios, lo que vemos en todas partes. Todas partes, los anuncios son quiero el hombre más sexy del mundo, la mujer más elegante, el no sé qué más, son todo tonterías, pero eso es lo que nos bombardean todo el rato con eso, que quiere decir que uno tiene que tener vidas que acaben bien, que sean vidas que narrativamente suenen bien. No se preocupan de cómo lo pasas tú momento a momento, porque la gente en el fondo, momento a momento, se le dedica muy poco tiempo. Incluso cuando las cosas van bien y cuando tienes un triunfo, cuando tienes un éxito, la gente le dedica muy poco tiempo al éxito, a disfrutar del éxito, porque inmediatamente está pensando en conseguir otro éxito mayor.
decir, si uno ha logrado una cosa, una meta, pues quiero lo siguiente. Y claro, de esa forma, ¿qué pasa? Que nunca estás disfrutando de tu experiencia. Y entonces, el mindfulness lo que procura es que disfrutes, o sea, es pasar más tiempo en el yo experiencial, para que disfrutes de la experiencia, para que saborees la experiencia, que esa es la vida. Por eso mindfulness al final, no se puede desarrollar esto mucho más, pero mindfulness al final te va llevando a tener una relación diferente con el tiempo. Porque la relación que tenemos actualmente con el tiempo, en nuestra sociedad, en nuestro entorno cultural, con el tiempo es mucho esa que os estaba describiendo, es mucho esa de que lo importante es que salgan las cosas bien y por tanto yo estoy a ver lo que va a pasar mañana, a ver cómo consigo lo que quiero conseguir. Todo es el futuro, todo es lo que tengo que conseguir. Pero claro, si haces eso, te pierdes el presente. Y el presente es esto que está pasando en cada momento. Si practicas más mindfulness, estarás más tiempo en el yo experiencial y podrás disfrutar, sea de lo que sea, de tu vida. Disfrutar de lo que estás haciendo, que en realidad momentos preciosos se pueden tener muchas veces, ¿no? Pero claro, hay que pararse para saborearlos, porque si estás siempre pendiente y dices, esto es muy bonito, pero yo estoy pensando en lo que mañana va a pasar, pues ya te has estropeado el día. Esta experiencia de este atardecer es muy bonita, sí, pero no puedo dedicarle mucho tiempo porque yo estoy ahora pensando en qué tengo que hacer mañana y cómo voy a conseguir mis grandes metas que tengo. Tengo grandes metas en la vida, no tengo tiempo para estas cosas. Bueno, pues claro, como mañana no sabes si existirás o no, te puedes morir en cualquier momento, pues la posibilidad de que no vivas ese mañana es muy alta. Pero así es, así es. Y la gente pone mucha confianza en el futuro, lo cual no es muy inteligente, pero la gente pone mucha confianza en el futuro porque está en manos del ser narrativo, ¿no? Lo único que nos comportamos bastante sensatamente, se puede tomar como ejemplo, es con la lotería. No sé si se ha tocado aquí, el gordo de la lotería no sé si se ha tocado aquí alguna vez, pero con la lotería la gente en general, por lo menos aquí en España, se comporta con bastante lógica, o con bastante sensatez, digámoslo así. ¿Por qué? Pues porque todos, jugamos a la lotería porque nos gustaría mucho que nos tocara, pensamos muchas veces, qué bonito sería, podría hacer tal, está muy bien. Pero llega el día del sorteo y como no te toca en general, pues la gente no se suicida ni nada, la gente sigue tranquila su vida y dice, pues mira, un año más que no me ha tocado, pero no pasa nada. Pero eso es la forma sensata de comportarse, ¿no? Pero eso que se hace con la lotería no se hace con otras cosas. Y la gente se toma muy en serio las finalidades que se ha puesto, las metas que se pone. Y cuando llega el momento y le dice, mira, no te ha tocado, pues entonces la gente dramáticamente se vuelve loca. Entonces no hay razón, pero es así. Porque claro, nadie te ha asegurado que te va a tocar la lotería. Es como si tú dijeras, es que me tiene que tocar la lotería. Pues no te tiene, ya veremos lo que pasa. La probabilidad de la lotería es muy pequeña. Lo demás cosas probablemente es más grande. Por eso, el tener una actitud abierta ante el futuro es lo más sensato. Lo más sensato ante el futuro es, yo no sé lo que va a pasar, yo intentaré, planificar bien mi vida para que mi vida salga lo mejor posible, pero no voy a pensar, no me voy a poner mi felicidad en manos del futuro. Mi felicidad la cojo ahora y la disfruto ahora, porque a lo mejor no hay futuro o no hay ese futuro que tú te imaginas. Yo creo realmente que a la gente que es joven, yo no lo veré tanto, pero algo veré, a lo mejor no veo nada, pero lo que quiero decir es que gente que ahora sea joven van a ver cosas muy raras, muy diferentes a lo que estamos viviendo ahora. Y lo mejor que se puede hacer pues es tener la mente abierta y decir, pues ya veremos lo que pasa, y disfrutar las cosas mientras tenemos tiempo de disfrutarlas. Porque lo que vamos a ver, estas generaciones del siglo XXI, vamos a ver cosas rarísimas, cosas que no se pueden predecir lo que va a pasar, no se puede predecir, pero seguro que va a pasar cosas muy raras, y cosas que cambiarán a lo mejor toda la idea de vida que tenemos en la cabeza, porque eso es lo más probable. Ahora, ¿en qué sentido? Nadie se atreve a decirlo mucho porque no lo sabemos. Pero bueno, volviendo a nuestra mindfulness, precisamente incluso para afrontar esos cambios que nos esperan, que van a ser enormes, para afrontar esos cambios es bueno ser mindful, porque te permite abrirte hacia el futuro con apertura, con curiosidad, no sé lo que va a pasar,
pero al mismo tiempo te permite disfrutar de lo que tienes ya ahora. Disfrutar de tu vida día a día, que no está tan mal, ¿no? Es curioso como la gente somos muy protestones, ¿no? Muy quejicas, muy de quejarnos de todo lo que pasa. Y claro, bueno, pues no hay tantas razones, depende, todo es relativo, pero realmente somos la generación, por lo menos en un país como España y en otros países del occidente, somos los que mejor han vivido en toda la historia de la humanidad. O sea, eso no hay duda, no hace falta que pensar mucho. No somos las generaciones que mejor han vivido en la historia de la humanidad, totalmente hablando, en conjunto. No hay ninguna vez en la historia de la humanidad que se haya vivido tan bien como ahora, tanto por la longitud de la vida, como por la calidad de la vida, como por tener una sanidad, por tener comida, que es la primera, ¿no? Por tener comida, por tener una sanidad, mejor o peor, pero tener una sanidad, y bueno, ninguna generación en la historia de la humanidad ha vivido como nosotros. Bueno, pues yo no sé si todas eran tan quejicas como somos nosotros, pero todo el mundo se queja. Todo el mundo, si oyes la prensa y tal, todo es desastroso. Todo es un drama, todo es fatal, todo va muy mal. Claro, bueno, pues cada uno puede verlo como quiera, ¿no? Pero quiero decir que no se conjuga con la realidad. La realidad es que somos las generaciones que mejor hemos vivido nunca. Y en eso podemos estar seguros. En la historia de la humanidad no hay nadie que haya vivido como nosotros. Nunca, nadie, nunca. Pero nos quejamos mucho. Y entonces al quejarnos, estropeamos lo que tenemos. Estropeamos aquello que tenemos, en vez de decir, mira, lo que tengo, lo voy a disfrutar. No, me estoy quejando de lo que no tengo. Y eso es un reflejo tremendo que tenemos todos. Es un gran error, pero es así. Es decir, estoy quejándome de lo que no tengo, que tienes mucha razón, que podía ser mejor, sí. Pero bueno, disfruta de lo que tienes, porque si no, pues llegará el momento de tu muerte y ya se habrá pasado rápidamente. Esto se pasa muy rápido, de repente se ha pasado. Por lo tanto, es mejor que te lo disfrutes, que lo vivas. Y entonces, en ese sentido, mindfulness, yo no sé si tenía aquí algo sobre el futuro. Bueno, esta es una consideración sobre el futuro que no me quiero meter mucho, voy a dejar espacio para las preguntas. Pero en nuestro problema con el futuro, con el pasado también, pero el pasado en general no nos causa tantos problemas. El problema con el futuro es que nos emocionamos como si lo que nos imaginamos que pase, lo que va a pasar, estuviera ahí, ¿no? Es un problema de nuestro cerebro, una característica de nuestro cerebro, que nos imaginamos y deseamos que pase eso y luego nos llevamos un berrinche si no pasa. Y por eso, a raíz de esto tiene mucho recorrido, pero a raíz de esto es lo que yo decía de la lotería, es decir, que nos comportamos bien, cuando tengáis dudas, pensad en la lotería. Es decir, la meta que yo me he propuesto, vamos a imaginar que fuera la lotería. ¿Qué pasa cuando no me toca la lotería? No pasa nada. ¿Qué pasa cuando no consigues lo que has? No pasa nada, en general no pasa nada. Vuelve a tu sensatez y entonces disfruta lo que tienes muchas cosas, disfrútalas. Disfruta tu familia, disfruta la vivir de cada día, disfrútalo, porque si no, pues te morirás y no habrás disfrutado nada. Lo siento, pero es así, por muchos años que vivas, si no pasan así, pues no los habrás disfrutado. Por lo tanto, mindfulness lo que nos hace es aterrizar, hay muchos aspectos, pero es aterrizar en el yo experiencial, es decir, esa conciencia humana que nos permite ver cómo funciona nuestra mente. Y indirectamente, aunque no he querido, vamos, no se puede meter uno en todo, pero evidentemente hay un enorme potencial para cambiar cómo nuestra mente funciona. Hay un enorme potencial para hacer que vamos a funcionar de forma diferente, cosa que somos la única especie, al parecer, que lo podemos hacer. Es decir, que podemos enfrentarnos no solo a la vida, sino a decir, no, voy a cambiar cómo funciona mi mente. Yo hasta ahora lo estaba haciendo así, pero ahora voy a cambiar el chip. Voy a actuar de otra manera, vamos a ver cómo sale. Eso es un poder enorme que tenemos, pero claro, hay que meterse en eso y hacerlo. Eso, la capacidad de meternos en esa observación la tenemos con mindfulness. Y también tenemos esa otra capacidad de pasar mucho tiempo en el yo experiencial y por tanto saborear la vida como la tenemos en el momento presente y no dejarla para un momento del futuro cualquiera. Bueno, yo sé que este es un tema pues, que no tendría fin. Y entonces yo lo que creo que voy a, si os parece bien, hacemos unos minutos de preguntas y con mucho gusto pues contestaré a las preguntas que me hagáis. Si puedo, claro. Muchas gracias.
Si alguien quiere hacer alguna pregunta. Pero quieres una, te traemos una así. A ver, podemos, vale, no te preocupes, la buscamos enseguida y te la traemos, sí, sin problema. Habías comentado, habías levantado por ahí la mano, por favor. A ver, un segundito, porque seguramente la pregunta es interesante. Gracias. Bueno, sí, quería preguntar en el aspecto del self experiencial, en el caso de que hay una experiencia de dolor, de sufrimiento, de pues, pérdida de alguien, temas así, ahí cómo se puede disfrutar eso. Más bien que aceptarlo, observar todas las sensaciones que hay, pero disfrutarlo. Sí, me parece que una buena pregunta. Sí, evidentemente, claro, hay que decir que la vida humana no todo es de color de rosa. Es decir, la vida humana lleva asegurado una dosis de sufrimiento, mayor o menor, no sabemos, pero lleva asegurada. Y por eso, digamos, la necesidad de desarrollar ese segundo aspecto que es un poco el sentido de la vida y la sabiduría de la vida. Es decir, por eso el budismo responde bastante bien a todo ese tipo de cosas. Diciéndotelo de forma, digamos, más bien corta, es que como tú sabes que no vas a poder evitar el sufrimiento en determinadas fases de tu vida, no sabemos cuánto ni con cuánta intensidad, tienes que prepararte, o por lo menos tienes que prepararte para afrontar el sufrimiento. Desde luego, a muy corto plazo lo que se puede decir es que lo más sensato es aceptarlo, porque la alternativa es peor. O sea, que como la alternativa es peor, es mejor que lo aceptes y que afrontes lo que estás pasando. Y a largo plazo es bueno, o a medio plazo es bueno, prepararse. Es decir, es bueno decir, bueno, yo sé que van a llegar momentos malos, pues es mejor que desarrolles tolerancia al sufrimiento, tolerancia o resistencia, o sea, tolerancia al pasarlo mal. Está bien que uno, digamos, cuando se entrene un poquito a pasarlo no tan bien, ¿verdad? Que uno se entrene un poco a pasarlo mal, que sepa que van a venir y si es posible encontrarle sentido a esos momentos, pues quizás sea lo más sensato. Pero nadie se va a ir de aquí sin sufrimiento. Por eso toda la filosofía, bueno, toda la filosofía no es filosofía, toda la psicología budista es un hacer frente al sufrimiento. Y en ese sentido creo que mindfulness debe, no digo que debe ser el budismo, pero que debe buscar también soluciones, o sea, una cierta filosofía de vida ante los problemas que plantea la vida. Y uno de ellos es eso, y me alegro de la pregunta, porque la pregunta es muy sensata. Es decir, está bien que disfrutemos lo que tenemos, pero hay momentos que van a ser dolorosos. También hemos de prepararnos para esos momentos. Nadie nos los va a perdonar, digamos, en ese sentido. Muchas gracias por la pregunta. ¿Alguna otra cosa? Ahí veo manos. ¿Allá? Sí, aquella de arriba. Si podéis levantar la mano y levantar el volumen de la voz, porque vamos... Llegar con el micrófono a todas partes va a ser difícil. Sí, va a ser difícil. Pero bueno, aquí tenemos uno ya. Vale. Hola, buenas. Yo, ¿cómo se lo podemos transmitir a los jóvenes? Porque por una parte los jóvenes, claro, a todos nos gusta disfrutar mucho. Es la felicidad, disfrutar es lo mejor. Pero luego está esa presión, está esa presión del día a día, la velocidad en la que vivimos, el siempre estar en presión por el futuro. Y entonces, ¿cómo se lo podemos transmitir a ellos que realmente lo que vale la pena es el estar en el momento, estar aquí y en el ahora? Más o menos así. Tu pregunta tiene dos aspectos, uno lo de la prisa y otro lo de los niños, ¿no? Sí. Lo de los niños es fácil de contestar, es que cada vez hay más actividad en el sentido de enseñarles a meditar a los niños. Cada vez hay más en las escuelas, eso Marta sabe mucho más que yo. En las escuelas pues se está introduciendo la meditación, que es una forma de saber cómo manejar las emociones y cómo enfrentarse a lo que está pasando. Desde luego es lo mejor que se puede hacer con los niños y todos los que tengáis niños, digamos, en edades
La edad mejor pues es los 6, 7 años, en fin, a partir de los 4 o 5 así se puede enseñar mindfulness. Luego en la adolescencia también se puede, pero es más difícil porque la rebeldía y tal es normal. Pero quiero decir que enseñar a vuestros hijos a meditar, y la mejor forma de enseñar a los hijos a meditar es meditando uno. Es decir, que lo mejor es que vean en su casa el ejemplo. Pero aparte de eso, pues hay muchas iniciativas para enseñarles en los colegios o fuera del colegio también se puede hacer. O sea, pero quiero decir que yo veo que eso va a ser el futuro más inmediato de mindfulness, va a ser enseñar a los niños y por supuesto enseñarles a afrontar lo que tengan que afrontar. Todos tenemos que afrontar momentos difíciles, eso no hay duda. Muchas gracias. Por favor, una persona que tiene a su cargo un enfermo mental, como esa persona no es consciente de su conciencia, entonces, ¿cómo se le puede ayudar? En este caso yo. El enfermo mental depende de lo que sea. Pero ¿cómo se le puede ayudar yo a esa persona? Porque no tiene conciencia de su conciencia. No, tú no puedes ayudarle más allá de tratarte bien a ti misma. O sea, que lo que tú tienes que hacer sobre todo es, si eres tú la persona que le cuida, tú debes de tratarte bien a ti misma. Eso es lo principal que tienes que hacer, quererte y tratarte, y ver la forma de tratarte porque sin duda estás pasando por una cosa dura. A él probablemente no le vas a poder cambiar demasiado, a no ser que sea una cosa muy leve de enfermedad mental, pero por lo que tú dices no es muy leve. Por tanto, a quien debes de tratar es a ti misma. Gracias. Por ejemplo, no todas las enfermedades mentales se puede haber una ayuda. En las leves sí que podría ser. Y dirigida, en las enfermedades mentales. Sí. En las leves sí que sería una ayuda y dirigida siempre por un profesional o por un familiar en este caso. Bueno, vamos a ver, en la psicología, en las terapias de hoy día, pues se está introduciendo mucho técnicas que tienen que ver con mindfulness, ¿no? Como, digamos, formas de terapia que tienen que ver con mindfulness, porque mindfulness tiene como cosas que van muy bien, ¿no? Bueno, en principio, pues tiene que aplicarla quien sepa hacerlo, ya sea probablemente sea un profesional, ¿no? Pero bueno, una persona que no sea profesional, pero que tenga ella misma bastante experiencia en meditación, es muy posible que pueda ayudar a la gente, a sus parientes. Sí. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Vamos a ver, una duda que tengo. Yo a veces he meditado, he tenido una experiencia con un tipo de meditación zen, budista, pero de mindfulness no sé casi nada o he leído muy poquito. Pero mi pregunta es, ¿qué diferencia hay entre la meditación y el mindfulness? ¿O la meditación es una herramienta del mindfulness? Exactamente, no hay diferencia en realidad. Es decir, mindfulness es que se está estudiando científicamente la meditación, pero la meditación en sí es la misma. O sea, no tienes por qué estar haciéndolo mal, ni mucho menos. ¿Y los objetivos? Yo de hecho empecé con Zen, o sea, y mucha gente empieza con meditaciones orientales. O sea, mindfulness no es una nueva forma de meditación, diría yo, sino es una forma de comprender la meditación y de estudiar la meditación. Gracias. Ahí arriba hay alguien que ya estaba antes. A ver, si levantas el tono de voz... Si hablas fuerte... Llego. Está muy lejos. He llegado, nada. Aquí estamos. Sí. Bueno, primero enhorabuena por la ponencia y gracias por hacer posible este taller, que creo que es bueno darle importancia, que tengamos la posibilidad de participar en algo, sobre todo que sea gratuito. Y bueno, tenía dos preguntas. La primera es, creo que lo han preguntado un poco de una forma parecida, pues la relación entre el mindfulness y lo que se podría llamar la inteligencia emocional. Yo veo un poco el mindfulness como darte cuenta de las emociones que tienes y darle importancia, y la inteligencia emocional como cómo gestionar esas emociones y darte cuenta de por qué las sientes. Mi pregunta sería, ¿cómo lo ve usted? ¿Cuál es la relación entre ellas? Si la inteligencia emocional complementa el mindfulness, si el mindfulness no es lo mismo sin inteligencia emocional, si solo la inteligencia emocional
valdría como un mindfulness. Y luego, sobre los conceptos de self narrativo y self experiencial, mi pregunta es si usted cree que en una sociedad, digamos, más naturalizada, porque, por ejemplo, hoy en día creo que las redes sociales es un claro ejemplo de lo que he entendido como self narrativo, si en una sociedad totalmente naturalizada o idílica, si usted cree que el mindfulness sería necesario. Gracias. Muchas gracias. Sobre todo la primera, que es más fácil, ¿no? La inteligencia emocional, bueno, es que son cosas que se desarrollaron históricamente un poco separadas. La inteligencia emocional, en el fondo, es cómo manejar las emociones. Y mindfulness incluye también eso en el programa. Quiere decir que digamos que se enriquecen mutuamente, no tienen por qué ser diferentes, ¿no? O sea que mindfulness también se enriquece con la inteligencia emocional, no son cosas fundamentalmente diferentes. Y en cuanto a la segunda pregunta, vamos a ver, eso ya es más complicado. Entonces, lo que dices tú, sociedad naturalizada, ¿qué quieres decir exactamente con eso? Que no hubiera avances, que no hubiera Internet o algo así, o cómo lo ves tú. Bueno, entiendo que cuando usted se refería, o lo que he entendido del self narrativo y el self experiencial, yo entiendo que una persona puede vivir en el self experiencial sin tener mindfulness, porque tú puedes estar viviendo de una forma natural las experiencias, y yo creo que la sociedad actual está muy desnaturalizada en ese sentido, y las redes sociales creo que son un ejemplo, porque posteamos lo que decimos, las fotos, dónde estamos, como pues eso, un self narrativo. Y bueno, entraba un poco para entrar en el debate que decía usted al principio, de que estamos en los tiempos que mejor se viven. Yo, en cuanto a felicidad, tengo dudas en cuanto a ello. Yo creo que a lo mejor hace unos cuantos siglos la gente simplemente se preocupaba por vivir el día a día, disfrutar de una forma natural de lo que había alrededor, y entonces, no volviéndonos a siglos anteriores, sino en el futuro con los avances tecnológicos, pero una sociedad más naturalizada que se preocupara más en disfrutar de su familia, no de la ropa que vestimos. Sí, en esa sociedad se necesitaría mindfulness. Vale, yo primero una cosa que me ha surgido al comentar, que el self experiencial es mucho más primitivo. Es decir, allí viven todos los animales en el self experiencial, están todo el rato allí. Pero claro, eso nosotros ni lo podemos hacer ni es sensato que lo hagamos. Nosotros tenemos esa capacidad narrativa que no vamos a poder, nadie le va a ocurrir dejarla, ¿no? Quiero decirte que no es posible pensar en una sociedad, porque no es posible pensar en seres humanos que no sean narrativos, simplemente. O sea, nosotros somos narrativos, tenemos un componente narrativo que no tiene escapatoria. Luego, lo que dices tú de que hace años eran más felices, pues yo no lo sé. Nadie lo sabe realmente, no tenemos ni idea. Se puede especular todo lo que tú quieras, pero pues hay muchas épocas en que no los veías muy felices, ¿no? Depende también de cuáles eran, ¿no? Estaba el emperador y luego estaban los siervos en Egipto, pues puedes imaginar que había grandes diferencias. Pero quiero decir que lo que una sociedad no te la puedes imaginar, una sociedad sin ser narrativo. Es imposible imaginártela. Eso es lo que yo te puedo decir, que no es posible, no es sensato, no es coherente. Nunca va a pasar eso. Los seres humanos siempre seguirán con sus narraciones. Lo que no sabemos es cómo va a seguir la película. Después de que las máquinas inteligentes se vayan haciendo con el control, no sabemos lo que va a pasar. Pero desde luego, el ser narrativo, los seres humanos, nuestros cerebros no lo vamos a dejar. No lo vamos a dejar nunca. Gracias. ¿Una otra cosa por aquí? Bueno, hay una allí delante y hay otra aquí en medio. Arriba del todo, en la última fila. Si no te voy a correr para abajo, para arriba. Habla el primero, ¿vale? Vale. Sí, para que se vea quién es, porque si no, no lo dices. Vale. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué naturaleza tiene el ser? Y lo explico. Cuando adquieres conciencia de sí y conectas con el observador que hay detrás, después de una experiencia de meditación o de conexión, te entiendes a ti mismo de otra manera. Sí. Eres capaz de verte en otra dimensión, como la metáfora que usted mostraba con la señora. Y parece que te ves a ti mismo desde una posición más elevada y adquieres una conciencia de una naturaleza más elevada de ti mismo.
digamos, dentro de lo que sería el ser humano, lo que yo entiendo como el ser, ¿no? O llamaría de alguna manera el ser. Y la pregunta es, ¿qué naturaleza tiene el ser? ¿De dónde bebe? ¿De dónde toma información? Si yo no soy mis pensamientos, ni mis oídos, ni mis ojos, ¿qué soy? ¿Quién soy? Esa es una pregunta que yo no te puedo contestar. Vamos a ver. Yo, en principio, tú eres... O sea, en ese momento está hablando tu conciencia, digamos. Es tu conciencia. Pero no sabemos a nivel objetivo, yo no lo sé y no creo que lo sepa nadie, qué es eso, ¿no? O sea, porque hay muchas formas de entender la conciencia. Hay gente que, por ejemplo, dice, que me parece muy interesante, que dice que hay un campo, digamos, en otro universo incluso. Ahí entramos en el gran incógnita de cómo se relaciona mi cerebro con mi conciencia. Y eso es una gran pregunta que nadie puede contestar, creo yo, sensatamente. Hay muchas hipótesis, pero no podemos contestar desde una perspectiva científica, no se puede contestar a eso. Es decir, que lo que has dicho lo has descrito muy bien. Cuando tú te pones mirando eso, tú asciendes en tu nivel de conciencia. Es un proceso, el proceso de desidentificación que le llamaba yo, es un proceso que yo no le veo fin. Es decir, que tú vas siempre cambiando, porque cuantas más cosas observas, más te cambias. Pero no sabemos realmente quién es ese. No lo sé, yo por lo menos no lo sé. Y hay gente que te diría más cosas, ¿no? Hay gente que te diría más o más segura y yo no lo sé. Pero me parece que el proceso es interesante, el proceso de conocerse a sí mismo y de distanciarse de aquello que uno conoce es un proceso interesante. Pero no sé más. Gracias. Aquí en el centro había un chico con la camisa roja. Sí, yo lo veo. A ver, si hablas fuerte, a lo mejor no necesitas micrófono. ¿Intentas hablar fuerte? A ver si te oímos. Bueno, durante su exposición usted ha dicho que con el mindfulness es posible disfrutar del momento y es posible también distanciarse de esas emociones negativas que ninguno quiere pasar por ello. Bueno, vamos a ver. Una confirmación, de alguna manera quiere decir que con la meditación, el mindfulness es meditación, con la meditación, a mayor práctica de la meditación podemos conseguir esos beneficios. Vamos a ver, yo primero, si lo he dicho, no lo he dicho bien. Es decir, con la meditación conseguimos vivir más tiempo en el yo experiencial y también conseguimos ese otro fenómeno que es el distanciarnos de cualquier cosa que haya como contenido de la conciencia y por tanto distanciarnos de las emociones también. Y tu pregunta iba en el sentido de las emociones llamadas mal negativas, pero que todos sabemos lo que quieres decir. Bien, entonces lo que pasa con las emociones es que cuando cambia tu perspectiva, cambia toda tu forma de ver la realidad y cambia por tanto el papel que las emociones juegan en tu vida o desempeñan en tu vida. Yo te lo quisiera contestar a la pregunta con un ejemplo. Seguramente tú y cualquiera tiene recuerdos infantiles de una vez que perdió un juguete y que en aquel momento era una tragedia, ¿no? Vale. ¿Cómo lo ves tú ahora? ¿Verdad que lo ves de otra manera? Y dices, hombre, sí, ya me acuerdo, pero te ríes, ¿no? Y dices, porque aquello... Pues ese fenómeno, ese es el fenómeno que luego pasa con todas las cosas de la vida, que luego ya no es el juguete, luego es otra cosa, es la primera novia, luego es otra cosa, ¿no? Pierdes un coche o luego es otra novia. Yo qué sé, que conforme pasa el tiempo te vas distanciando de esas emociones y las ves de otra manera. No digo que fueran buenas ni que lo pasaste bien, pero simplemente que cambia tu forma de verlas. Y eso es lo que se produce con mindfulness, que cambia tu forma de vivir la misma realidad. Vives la misma realidad, pero la vives de otra manera. Y claro, a veces ese vivir de otra manera te puede salvar la vida. Estás en un campo de concentración, pues a lo mejor aguantas aquello que otro no va a aguantar. O sea que hay un cambio en la forma de vivir las mismas cosas, en tu relación con las emociones que tienes. Eres más capaz de hacer frente a esas emociones que a veces son dolorosas, sin duda. Esa es un poco la idea. Gracias. Sí. ¿Esta señora? Sí. Por aquí delante la señora. Bueno, pues vamos a ver, practicarlo en grupo es muy... Ha preguntado qué diferencia hay entre mindfulness individual y practicado en grupo.
Mindfulness practicado en grupo es muy aconsejable. Y la experiencia que, yo no sé si hay ningún estudio científico, pero la experiencia que todo el mundo cuenta es siempre la misma. Es que en grupo se obtiene más profundidad y que, digamos, se encuentra uno mejor. Es decir, uno siente la compañía, siente la presencia de los demás en el grupo y, por tanto, las meditaciones en grupo suelen ser más intensas que fuera del grupo. O sea que, por tanto, resumiendo, conviene meditar en grupo. No sé si esa es la pregunta. Habla a ver si se te... Y si no, si es corta, la repito. Que yo no he sido psicólogo, yo no soy psicóloga, pero he sido paciente de psicólogos. Entonces siempre me ha dado la sensación que un psicólogo siempre buscaba hacerle entender al paciente lo que le estaba pasando. Entonces siempre había, o igual esa es la experiencia que yo he tenido, ¿no? Que lo importante era que la persona entienda qué le está pasando para que pueda resolver. Cuando uno entra en la meditación o ese estilo de hacer las cosas de otra manera, descubre que a veces no es tan importante entender. O me da a mí la sensación que hay veces que hay cosas que en el momento en el que tú tomas esa distancia o se disuelven o las ves de otra manera y de repente como que no es tan importante el análisis o entender qué ha pasado. Entonces, dentro de todo esto del mindfulness, ¿dónde cabe el entender las cosas? ¿O es importante o no es importante? Bueno, gracias por la pregunta. Vamos a ver, yo creo que ahí estás hablando de que un tipo de terapia, hay muchos tipos de terapia y algunas sí que dan mucha importancia al entender, como es el caso del psicoanálisis, ¿no? Pero creo que hoy día se sabe que no solo es el entender, ¿eh? Y en las terapias en general está la parte cognitiva, que es el entender que tú dices, pero también está la parte afectiva, de que el paciente se sienta querido por el terapeuta, se sienta tratado compasivamente por el terapeuta. Es decir, que yo diría que no solo es entender, vamos a decirlo. Es decir, que está muy bien que entiendas, pero a veces el entender no es tan importante. Incluso en algunas cosas no es nada importante. Aunque parezca mentira, pero en el estrés postraumático, que se tienen trastornos muy graves, el entender no hace nada. No hace nada terapéuticamente. Entonces lo que hace falta es otro tipo de prácticas de tipo más corporal para que aquello se solucione. Y en una terapia normal, que no sea el estrés postraumático, pues en general yo creo que además del entendimiento está la relación afectiva. Y si lo miras desde tu punto de vista, está que el paciente a sí mismo se quiera, que quizás eso no se hacía antes en las terapias, que es lo que se llama autocompasión. Es decir, que el paciente no solo se entienda, sino que se quiera a sí mismo y se trate con cariño, que a veces es lo más importante de todo, que tú te trates a ti misma con cariño. No sé si... Aunque si te metes en lo profesional es muy complejo porque hay muchas terapias, muchas direcciones, muchas opiniones, pero vamos, no sé si te he contestado un poco a la pregunta. Que no, el entender, aunque en algunas cosas está muy bien, en algunas ocasiones puede ser buenísimo, pero no siempre es lo que cura. Yo diría que casi nunca es lo que cura solo, por lo menos. Es más bien, incluso en el psicoanálisis, la relación cura así la relación con el terapeuta, incluso. Se pone mucho énfasis en el entender, pero el entender dentro de una relación entre dos personas. Yo simplemente, el motivo también por qué he venido hoy aquí es qué se puede hacer con los niños que se llamaban hiperactivos con impulsividad, en un grado avanzado ya, mayor de edades, ya no hablamos de pequeños, con una trayectoria muy larga, de muchos años sin saber realmente cómo ayudar, un tema para mí muy delicado. Y hoy en día teniendo un chaval con 18 años que sí que ha habido mejoría, porque el tiempo está con él va creciendo, pero aún así hay esos impulsos tan destructivos que no sé ni cómo nombrarlo, y claro, yo estoy afectada personalmente como madre, pues te agarras al futuro porque dices, ¿qué va a ser? ¿Va a poder tener una vida? ¿Va a poder tener un trabajo?
no sé todavía, después de 18 años, realmente qué debo de hacer. Bueno, yo ahí veo dos aspectos. Uno, el aspecto de ti misma, que yo creo que tienes que tener muy en cuenta, que es tratarte bien a ti misma. Es decir, tratarte bien, comprenderte bien a ti misma y buscar tu forma de estar bien contigo misma. Y luego el aspecto más técnico de cómo tratar a tu joven, que ahí yo no sé muy bien, quizás Marta podría decir mucho más que yo, sobre cómo tratar un caso concreto de hiperactividad. ¿Tú quieres decir algo al respecto? Hay uno, sí. Sí. ¿Se oye bien? Sí. Sí, mira, en los casos de hiperactividad y déficit de atención, el mindfulness funciona especialmente bien porque les ayuda a prestar atención, es decir, a focalizar la atención en aquello que quieren, y para estos niños, estos adolescentes, es fundamental. Es como si la atención fuera un músculo que se desarrolla cada vez que practicas. En este sentido, les viene bien a los niños con TDAH, y también el tema emocional, porque suelen ser niños que tienen la autoestima bajísima por esta sociedad que es tan competitiva, ¿cierto? Entonces, un poco el tema afectivo y un poco también el tema de la atención, ¿de acuerdo? En ese sentido, yo he trabajado con niños con TDAH y, bueno, se les puede ayudar, cada paciente es de una manera, pero sí, se consiguen cosas. Espero haberte contestado. Gracias. No olvides tratarte bien a ti mismo. No olvides, es muy importante, porque si no tampoco vas a poderlo tratar bien a él. Quiero decir que lo primero es que tú estés centrada. No sé si antes ha quedado una pregunta sin resolver por ahí. Maite, ¿tenéis alguna pregunta por aquí? Nada. Esta chica, es que he visto una mano levantada, pero esta no sé. Chica, ahí hay una chavala. Vale. A ver si yo te puedo servir de altavoz. Si puedes levantar la voz, intentar gritar, o si no, repetimos la pregunta y ya está. No pasa nada, eso lleva un momento. Yo sí, pero el resto no te oirá. El resto no te oirá, yo te oigo bien. Hola, mira, una pregunta. Cuando, por necesidad, llega un momento en que te involucras en todo esto, en otras alternativas, y cuando ves que sí que tienen, o sea, que sí que tienen una solución, que empiezas a meditar o que empiezas a trabajarte y que empiezas a encontrarte mejor, de repente hay un momento que la parte que querías esconder, como que te da una patada más fuerte, o sea, como que se revela, como que empiezas a meditar, empiezas a encontrarte bien, y de repente esa parte que quieres ocultar, que quieres trabajar, que quieres que se vaya, es como decir, escúchame, que estoy aquí, no me dejes. O sea, eso es así. O sea, cuando tú empiezas realmente a encontrarte mejor, hay momentos que ese otro yo quiere salir y decir, no me quites, no dejes. Pero claro, el problema está que tú no debes hacer eso de decirle que no quieres que no salga. Es que eso es lo que es como que... Pero tú aquí está todo abierto, puede salir lo que sea. Tú juegas un poquito con trampa, y dices, bueno, yo mientras no salga esto, yo... Pero no, hay que dejar abierto, sale todo. Y entonces tienes que hacer eso de las emociones que decíamos antes, tienes que distanciarte con esa emoción tan fuerte, tienes que decir, bueno, esto yo lo tengo que digerir de alguna forma, pero de momento lo tienes que aceptar, muy poquito a poquito. O sea, que no vale jugar con trampas. Tú, todo lo que aparezca, vale, es de verdad, tranquila. Pero no pasa nada, tú estás muy capaz de superar todo eso, vale. Muchas gracias. Bueno, no, en realidad era como la meditación es tan importante en todo esto, si tuviese usted que recomendar algún tipo de meditación a alguien que nunca ha hecho meditación, porque a veces hay gente que dice, las meditaciones guiadas, realmente eso no es válido, mejor te tienes que sentar y contar atrás. ¿Cuál recomendaría usted? No, yo recomendaría que fueras a alguien que, digamos, que sea de fiar, ¿no? No, para hacerla uno en casa, quiero decir, te pones a leer libros y hay tantos tipos de meditación, ¿se le puede decir a alguien simplemente siéntate y respira y eso es suficiente o no? Claro, no sé, quiero decir que es muy difícil aconsejar una cosa porque siempre está el que a veces pruebas una cosa y no te sirve y tienes que cambiar. O sea, tienes que estar dispuesta a cambiar cuando veas que una cosa no te sirve, cambiar a otro tipo de...
La meditación, yo empezaría por la respiración, meditar siendo consciente de la respiración. ¿Puedo hacer una pregunta indiscreta? ¿Qué tipo de meditación hace usted? Yo, en general, la respiración. Aunque he hecho muchos tipos, pero la respiración es lo básico. De toda la vida se puede estar meditando con la respiración. Y cuando surgen problemas concretos, entonces puedes hacer otro tipo de meditación. Pero la básica en el fondo es que te entrenes a que tu atención vaya a donde quieras que vaya, y donde quieres que vaya a saber qué está haciendo tu mente, o sea, para conocerte a ti misma. Y la meditación es muy buena para empezar y para continuar, porque está siempre, la meditación, la respiración está siempre ahí, o sea, no te falla nunca. Y luego, al meditar sobre la respiración, pasan fenómenos fisiológicos que hacen que la respiración se enlentezca y se regule, y entonces estás haciendo cosas muy buenas también para tu cuerpo. Entonces, al final, es un conjunto de medidas. Pero ahora que lo dices y que me da pie a mí a decirlo, lo quiero decir porque me parece tan importante, que hay cosas que son muy importantes, y cosas que son muy importantes son la dieta y el ejercicio físico y el sueño. Esas son tan importantes que son, yo creo, que las que van primero, ¿eh? La dieta, el ejercicio físico y el sueño. Y son muy, 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 muy importantes. Es decir, no se puede hablar suficientemente bien de cosas, de estas cosas para decir, porque la humanidad está pasando por un momento muy difícil, que es, entre otras cosas, que cuando siempre hemos tenido poco de comer, y ahora que tenemos bastante de comer, comemos demasiado. Y entonces eso es un problema que va a adquirir proporciones gigantescas y que, bueno, no sabemos. O sea, la sanidad no podrá hacer frente a lo que se está... Si la gente sigue comiendo tanto, la sanidad no va a poder hacer frente a esos problemas. Eso es muy importante. Claro, es muy importante. Y el ejercicio físico para estar bien es lo más importante también. Bueno, lo he dicho porque me parece que hablando de meditación, la meditación te debía llevar, lo primero que te debía llevar es hacer esas otras cosas bien. Es decir, cuidarte a tu cuerpo bien para que no sea un desastre. Ni para ti ni para los demás. Esa es una de las primeras cosas que debes hacer cuando meditas. Ser sensato y cuidarte bien. No he hablado aquí, porque la verdad es que no se puede decir tantas cosas, del autocuidado, del cariño, de la autocompasión. Yo se lo he dicho a esta señora. Es muy importante que cada uno se cuide a sí mismo con amor, con cariño. Eso es muy importante. Y desde dentro del autocuidado, de ese cuidado, entra la dieta y el ejercicio físico. Bueno, pues vamos a finalizar. Marta va a leer un párrafo de Vicente Simón, de uno de sus libros, Para cuando sufras, y vamos a intentar un poco pues lanzar otro mensaje más, aparte de todos los que hemos recibido hoy de Vicente, a través de uno de sus textos. Gracias, Vicente. Muchas gracias. Bueno, este libro lo conocéis ya algunos de vosotros, ¿verdad? Si habéis venido a mis cursos lo conocéis, porque solemos leer durante las sesiones. Bien, compañeros del Hospital de Torrevieja y de Vinalopó, también a los profesores de primaria y secundaria de Torrevieja, de Guardamar y de la Vega Baja, y a público en general también, que algunos de vosotros incluso habéis sido amigos, lo veo con el tiempo. Bien, también deciros que tenemos un grupo de meditación, por si alguien se quiere acercar, meditación mindfulness cada 2 sábados en el Parque Doña Sinforosa de Torrevieja, por si alguien está interesado y bueno, también se imparten cursos. Entonces, quiero leer este poema, que bueno, este libro la verdad es que es una maravilla, porque ¿cuánto lleva encerrado aquí de sabiduría, Vicente? Tú dirás. Es increíble. Entonces, a mí me emociona profundamente y lo quiero compartir con vosotros si os parece bien. Cada uno como quiera, con los ojos cerrados o abiertos, ¿vale? Okay. Se titula El corazón. El corazón es como una copa, una taza o un jarrón. Algún día ha de romperse, son así los corazones, desde su inicio destinados a romperse. Es mejor que lo sepas y que cuando llegue el día no te asustes ni te apartes del dolor. El corazón se abre, se forma una brecha y cae dentro la semilla que había ido madurando en tu cabeza. La semilla es sabia y en la carne fértil del corazón roto crece y crece, dando origen al árbol ilimitado del amor.
Ya no hay dentro ni allá afuera, solo un árbol extendiéndose, proyectando ramas hacia todo el universo y ofreciendo refugio a las criaturas. Así son los corazones, se rompen, se abren, se rasgan y reciben la semilla, y la semilla es sabia, aunque duele su inserción, y desde entonces ya sirven para cumplir con su misión, que siempre ha sido la de emanar, la de irradiar el úbico y tierno amor. Muchas gracias. Yo creo que aquí no nos levanta nadie, ¿eh? Son las 9 menos cuarto, de aquí no nos vamos. Y el título del libro es Para cuando sufras, de Vicente. Bueno, daros las gracias a Marta por la experiencia de meditación que nos has hecho. Dar las gracias a Vicente por todos los mensajes que nos ha lanzado. Yo creo que este carpe diem que tenemos que interiorizar y este vivid el momento que tenemos que interiorizar y ser conscientes de ello, yo creo que es un mensaje que es importantísimo para nosotros y creo que va a quedar ahí dentro. El de la dieta, el ejercicio y el sueño, ahí la hemos liado. Ahí la hemos liado, pero bueno, gracias por el mensaje y sobre todo gracias a los dos por venir, gracias a todos por venir a Guardamar y os esperamos con los brazos abiertos para cuando queráis volver. Un abrazo.